Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Gusto en verte a ti también, Brock, y hola a ti también, Misty, dije saludando a los dos. Gusto en conocerte, Gary, dijo Misty sonrojada. ¿Y qué haces por aquí, Gary? ¿Acaso irás a retar al gimnasio de Isla Canela? Dijo Ash sonriendo. No, idiota, ¿que acaso no sabes lo hay por acá? Se dice que hay fósiles Pokémon, y con respecto a los gimnasios, ya tengo mis 8 medallas desde ya hace más de un mes y medio, dije sonriendo con burla la última parte. ¿Qué? Eso no puede ser. Dijo Ash incrédulo, ya que él solo tiene 6 medallas. Pues así son las cosas, perdedor, dije sonriendo. Pude sentir con mi aura que bajo tierra hay Pokémon vivos, así que me fui a un lugar un poco alejado de la gente y con mis Pokémon comenzamos a cavar. Cavamos unos 4 metros hasta que el suelo se agrietó y comenzamos a caer, pero con telequinesis hice bajar despacio a todos. También bloqueé el agujero que dejamos arriba para que nadie se entrometa en mi camino. Estaba rastreando con mi aura a los Pokémon que viven aquí abajo hasta que encontré a 2 Kabutops, 2 Kabuto, 2 Amistar y 2 Omanite. Electiviré, encárgate de ellos, solo déjalos inconscientes con un trueno, dije, y él asintió. Electiviré cargó su electricidad en sus antenas de su cabeza y envió un poderoso trueno color rojo que electrocutó a los 8 Pokémon fósil. Pero escuché un sonido como un chirrido de un dinosaurio, vi arriba y era un aerodáctil. Yo solo sonreí ya que este Pokémon es de nivel 50, es muy fuerte. Electiviré, usa Giga Impacto, dije, y electiviré, uso Giga Impacto, tomando por sorpresa a Aerodáctil que estaba volando hacia nosotros. No sentí más presencias con mi aura, así que me fui de aquí volando con telequinesis y abrí el agujero que hice arriba. Había un disturbio porque el equipo Rocket explotó dinamita y ahora están atrapados en un agujero gigante. Ash logró salir de ahí, ya que les ayudaron la oficial Jenny. Yo encontré un huevo por unas rocas, lo metí a mi mochila para que nadie vea y fui a ver a Ash. Pero de repente escuché una canción y por la melodía supe que era un Jigglypuff. Yo solo usé mis poderes psíquicos para no quedarme dormido y fui donde estaba cantando el Jigglypuff. Bonita canción, pequeña, dije sonriendo, pero ella solo estaba llorando porque por fin alguien la escucha. Sin dormirse, estaba tan sexy en esa posición. Le vi las bragas blanquitas que traía, eso me excitó más. La levanté en un bolso de princesa y la llevé alejada de los demás. Cuando la besé ella se despertó, pero al contrario de alejarse me devolvió el beso con ansias. La follé por 1 hora, le di por el culo, pero ella seguía sin quedar satisfecha y gemía mucho. Cuando estaba por acabar me vine en su boca, ella se lo tragó todo. Luego de eso la limpié y la llevé a su lugar donde estaba James y Meowth, no sin antes poner un bloque psíquico su mente de lo que pasó, ya que lo desbloquearé luego. Todas las personas despertaron después de 1 hora, donde la oficial Jenny dijo que aquí no hay fósiles y que ya nadie puede excavar en esta zona ya que tiene peligro de derrumbe. Vaya, ¿quién diría que cuando me iría de aquí sería con muchos premios?, dije, pensando en los Pokémon que capturé y el huevo que me encontré. Ahora me iré a recorrer todo Kanto con más calma, ya que cuando inicié mi viaje no pude disfrutar de los lugares que visité. Y de paso entrenaré junto a mis Pokémon. Me fui en mi motocicleta a un centro Pokémon cercano donde comí. La enfermera Joy revisó a mis Pokémon y de paso follé con la hermosa enfermera en mi habitación. Le pregunté a Venusaur si quería ver ese lugar, y él me dijo que le gustaría ver cuán fuertes son los demás de su especie. Descubrimos a unos Bulbasaur yendo a un lugar, los seguí y fueron a un enorme árbol donde estaba un Venusaur NVL37. Yo saqué a mi Venusaur que era NVL50, que veía a todos decepcionados con su NVL tan bajo. Los Bulbasaur y el Venusaur miraron impresionados a mi Venusaur de 3,20 metros, que era mucho más grande que el Venusaur del árbol. Mi Venusaur solo los vio y no dijo nada. Yo solo caminé al centro Pokémon con Venusaur siguiéndome. Al llegar al centro Pokémon vi que llegaron Ash con Brock y Misty trayendo a un Bulbasaur que al parecer estaba negando su evolución. Hola perdedor, Brock, Misty, dije saludando. Hola Gary, dijeron Brock y Misty con una sonrisa. Bueno, yo ya me iba, así que adiós, dije, montando en mi motocicleta y haciendo sonar el motor y yéndome. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha, hasta el próximo capítulo. Luego estaba caminando por el bosque donde me encontré con un grupo de Psyduck. Capturé al más fuerte que era NVL40, al parecer ya no puede evolucionar pero no importa. Tiene la mirada tonta pero puede usar sus poderes psíquicos a voluntad sin necesidad que le dé jaqueca.
Me quedé en el bosque por una semana entrenando con mis Pokémon. Yo al entrenar mi cuerpo desde que llegué a este mundo, tenía mis brazos, piernas, y abdomen marcado. Mis Pokémon al ver como yo también entrenaba, le pusieron más esfuerzo al entrenamiento, en especial Infernape y Electivire, que eran competitivos entre ellos. Después de pasarla entrenando por 7 días ya nos quedamos sin suministros. Yo guardaba todos los suministros de comida y bebidas en el inventario ya que no quería que me robaran, aunque con mis poderes psíquicos puedo sentir si alguien está cerca de mí fácilmente, pero es una precaución. Estaba yendo a una ciudad cercana donde la recorrí caminando con los 2 Pikachu en mis hombros, el macho estaba con su pañoleta y la hembra con su moño en la cabeza, se veían lindos. Algunas chicas me pedían fotos y yo aceptaba a unas cuantas porque no quiero andar así mucho tiempo. Pasé por una calle donde daban comida deliciosa gratis. Salió un chef diciendo que solo dará comida gratis si le muestran su Pokémon favorito. Yo le dije cuál es su Pokémon favorito y dijo que era Psyduck. Yo saqué a mi Psyduck de su Pokébola y el chef se emocionó por ver a mi Psyduck. Me invitó a pasar. Yo pasé y comí gelatina y helado, que son mis postres favoritos. Aunque no estaba tan delicioso como yo los preparaba, estaba delicioso. Vi por la ventana a Ash, Brock y Misty que le mostraron a sus Pokémon, pero no tenían aún Psyduck. Hola perdedor, como siempre atrás de mí, dije, lanzándole un trozo de helado a la cara a Gary. Gritó Ash tratando de lanzarse encima de mí, pero Brock lo agarró. Psyduck, preséntate, dije hablándole a mi Psyduck que estaba comiendo helado tranquilamente. Te presento al perdedor del que les hablé a ti y a los demás, y ellos son Brock y Misty, dije señalando a los 3. No puede ser, tu Psyduck no se ve tonto como el mío, dijo suspirando Misty. Sí, capture al más fuerte Psyduck de su grupo, dije sonriendo de lado. Wow, tu Psyduck es más grande que el de Misty y sus plumas son muy suaves, ¿tú lo cuidas?, dijo Brock impresionado por mi poderoso Psyduck. Sí, yo mismo cuido a Psyduck y le preparo su comida, dije sonriendo de lado. Tu Psyduck se ve increíble, ¿me dejas tomarle una foto?, dijo Todd, el amigo fotógrafo de Ash. Yo solo le asentí para que le sacara fotos. Psyduck solo estaba con sus aletas en su cabeza y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, lo que lo hacía ver confundido. Impresionante, tu Psyduck luce muy saludable y fuerte, dijo Brock. Jajaja, vaya Ash, por lo visto también no creciste ahí abajo desde los 5 años. Dije riéndome fuerte y mostrándole la foto. Misty también se estaba riendo, él se puso rojo de la vergüenza y se subió los pantalones. La gente que estaba cerca también se estaba riendo de Ash. Chicos, tenemos que ir a buscar a Psyduck, dijo Misty a Brock y Ash. ¿A dónde van?, dije preguntando. Vamos al nuevo lugar de crianza Pokémon que abrió recientemente, dijo Brock. ¿Ese lugar? Pero si solo son estafadores, dije con desdén, ya que reconocí a Butch y Cassidy, que son miembros del equipo Rocket, en la televisión anunciando el nuevo centro de crianza Pokémon. Y obviamente robarán los Pokémon que les sea entregado. Creo que son de un tal equipo Rocket o algo así, pero no son mis asuntos, dije con desdén. ¿Es verdad?, dijeron incrédulos, ya que conocían a los payasos del equipo Rocket. Sí, pero como no tengo pruebas la policía solo me ignorará, dije despreocupadamente. Ellos fueron a ese lugar, se infiltraron, comprobaron que yo no mentía, ya que vieron a muchos Pokémon en jaulas. Ellos fueron capturados, menos Misty, que buscó la cámara de Todd donde habían fotos de pruebas para la oficial Jenny, que se llevó a Ash, Brock, James y Jessie a una celda. Al final todo se resolvió y capturaron a Butch y Cassidy en una celda. Yo comí helado con Misty y Brock menos Ash, ya que el chef lo escuchó diciendo a mi Psyduck tonto y no le dio comida gratis. Después de eso seguí visitando lugares de la ciudad, visité puestos de comida, tiendas de ropa, lugares turísticos y los parques, donde saqué a unos 6 de mis Pokémon como los 2 Pikachu, Butterfree, Clefable, Wigglytuff y Umbreon. Ya que no quería asustar a la gente y a los Pokémon con mis Pokémon más fuertes. Después de eso fui a Ciudad Azulona a visitar a Erika, ahí la pasé muy bien ya que recorrí toda Ciudad Azulona, la ciudad era entretenida. Estuve en Ciudad Azulona por casi 2 semanas, luego Daisy, Violet y Lily me llamaron ya que darán un show con temática de sirena y querían que fuera el príncipe. Yo les dije que iré de inmediato a Ciudad Celeste. Me marché de Ciudad Azulona dejando a una contenta Erika con sus amigas cotilleando sobre las noches que tuvimos. Fui en Pidgeot ya que en motocicleta tardaría mucho en llegar. Llegué en 2 días volando en Pidgeot. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha.